Muy bien, vamos a continuar con lo relacionado a la derivada. Bien. Bueno, aquí vienen un par de ejercicios para que puedan ustedes hacer el cálculo de las respectivas derivadas, ¿verdad? Dice, calcula todas las derivadas de orden superior de la función. En este caso particular, esta función se puede derivar de al menos unas dos veces. De esa función que es de tipo cúbica, se puede sacar su derivada cuadrática, de ahí su derivada lineal e inclusive una derivada constante. De ahí dice, calcula la segunda y tercera derivada de la función. También esa se puede derivar. En ese caso, nos va a generar una derivada de tipo constante, después una derivada de tipos, una derivada que nos va a llevar a cero. Y otros ejercicios para el cálculo de derivadas con esas expresiones. Dice, derivación implícita. El método consiste en derivar ambos miembros de la ecuación respecto a x y después devolver la ecuación resultante para y primera. Obtener d de y sobre d de x para la función y ahí viene la expresión. Determine la ecuación de la recta tangente, la circunferencia de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25 en el punto A, 3 4. ¿Verdad? Ay, permítame. Ahí está. Bien, otro ejercicio es obtener la derivada de y sobre dx para la función x al cubo sobre y al cubo igual a 6xy. Además, hacer la recta tangente para el punto A, 3 3, hacer el punto en el primer cuadrante cuya recta tangente es horizontal. Bien, otro ejercicio, obtener la segunda derivada para la función xy menos y al cuadrado más 2 igual a cero. Derivada a la inversa, la derivada de la inversa es, y viene la expresión d de y, d de x sobre d de y igual a uno sobre d de y sobre d de x. Se calcula d de y y d de x, hablando de derivación de funciones en forma paramétrica, aplicando la regla de la cadena d de y sobre d de x igual a d de y sobre dt por dt sobre d de x. Si es necesario, se calcula dt sobre d de x con la función inversa y se emplea la siguiente expresión. Dice d de y sobre d de x igual a d de y sobre d de t por uno que es la inversa, 1 entre d de x sobre d de t, y nos da la respectiva derivada de t sobre y sobre d de t de x, ¿verdad? Y viene la expresión en la parte de abajo d de y sobre d de x igual a la derivada de g de t sobre la derivada de f de t. Derivación de funciones en forma paramétrica. Dice, si una función tiene las siguientes ecuaciones en forma paramétrica, y igual a f de t y x igual a g de t, la derivada de la función será la siguiente. Viene la expresión, ¿verdad? Que fue lo que estamos viendo hace unos momentos en cuanto a esta cuestión. Derivada en orden superior de la función en forma paramétrica. Es decir, si una función tiene la siguiente ecuación en forma paramétrica, y igual a f de t, x igual a g de t, la derivada de la función será la siguiente. Viene la expresión d de x y igual a d de t x sobre d de t x. De la segunda derivada de la función sería de segunda derivada de de y igual a derivada de x sobre derivada por derivada de x sobre y, ¿verdad? Y viene la expresión. Como d derivada de x y es una función que generalmente queda en términos de t, su derivada se obtiene aplicando la regla de cadena, quedando lo siguiente. Segunda derivada de y igual a d de t sobre derivada de y por de derivada de x t, ¿sí? Como dxt es inversa, la inversa, ¿verdad? Y marca ahí que uno sobre dx sobre dt igual a uno sobre dtx. La expresión final para la segunda derivada quedaría de la siguiente forma, y viene la segunda expresión. Segunda derivada de y igual a dt por d dx, d dxy sobre dt dx. Vienen para ejercicios para el cálculo de la segunda derivada para esas dos expresiones que vienen por ahí. X igual a 3t por más 3 más t al cubo sobre 54 y t al cubo menos 9t sobre 9. Continuando una función y hablando en cuanto a las consideraciones para la derivada. En un punto, si una función f definida en un cierto dominio de f se define en f, es continua en x igual a,
y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Y hablando de que estas condiciones que en su momento vimos también aplican al momento de hacer el análisis de, el valor de la pendiente en un punto, ¿verdad? Porque al momento de calcular la pendiente de un punto es como si hubiera hecho el cálculo y es necesario hacer esto, evaluar la continuidad de la función para calcular, igual que en su momento se tenía que calcular el límite de una función, determinar los límites de una función a través de identificando la continuidad de la misma, igual aquí con la pendiente, ¿verdad? Es requerido para obtener la derivada poder identificar si tiene continuidad la función, ¿sí? Si f de x no es continua en x igual a, entonces f de x no es derivable en x de a, ¿verdad? Hablando de acerca de cómo podemos determinar la continuidad de la función. Si f de x no es continua sobre un intervalo, entonces f de x no es derivable en el intervalo. Los enunciados inversos no siempre se cumplen. Puede haber funciones que fuera de ese intervalo, que digamos, eliminar los intervalos donde no hay una continuidad, o donde la función se comporte de manera diferentes en diferentes puntos de la función, puedo evaluar la continuidad de un punto, digamos, en dos segmentos de la función, ¿verdad? Este, a menos que propiamente la función, por la forma que tenga, tenga múltiples momentos de no continuidad, ¿sí? Dice, en un punto una función f es derivable en en a, x igual a, si existe derivada o hay una derivada, primera derivada de a, o existe esa primera derivada de a. En un intervalo abierto, si una función f es derivable sobre un intervalo abierto AB, si es derivable sobre todo número del intervalo. Es decir, si la primera derivada de f de x existe para todo valor en el intervalo AB. En un intervalo cerrado, dice, una función f es derivable sobre un intervalo cerrado si es derivable en el intervalo abierto AB y además existe la derivada por la derecha de A y la derivada por la izquierda de B. Si f de x es derivable en x igual a, entonces f de x es continua en x de a. Si una función f de x es derivable sobre un intervalo, entonces f de x es continua en el intervalo. Y dice, los enunciados inversos no siempre se cumplen, ¿verdad? Dice, si f de x no es continua en x igual a, entonces f de x no es derivable en x igual a. Si f de x no es continua en un intervalo, entonces f de x no es derivable en el intervalo. Los enunciados inversos no siempre se cumplen. Bueno, ahí viene en conciso lo que hemos visto acerca de la continuidad y si permite o no, o mejor dicho, nos permite o no la derivación de la función. ¿Verdad? Aplicaciones geométricas de la derivada. Si hallar la pendiente de la recta tangente en la curva de la ecuación y igual a x al cuadrado menos 3 en el punto P12, vienen un par de ejercicios para calcularlo. Determinar los puntos de la curva de la ecuación y viene la ecuación y igual a 5 sobre 1 menos 2x, donde la tangente de la paralela es la paralela a la recta de la ecuación 2x menos 5 más 5y más 5 igual a 0. Ecuación de la recta tangente a la curva de un punto dado. Dice la derivada de la función f evaluada en el punto P, x0 y y0 es la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Por lo tanto, si la ecuación de la recta es y menos y0 igual a la pendiente m por x menos x0, donde la pendiente es igual a la derivada de f de x en sujeto P, la recta normal a la curva en el punto P es la recta perpendicular a la recta tangente y que pasa por el punto P. La ecuación de la recta normal sería la siguiente y viene menos y0 igual a menos 1m por x menos x0. Y viene la expresión abajo, ¿verdad? M es igual a la derivada de f de x, ¿verdad? Ángulos de intersección entre dos curvas. Dice, la dirección de una curva en un punto dado se define como la dirección de una recta tangente en ese punto. La dirección de la curva C de la ecuación y igual a f de x en el punto P0, x0 y y0 está dada por el ángulo de inclinación de la recta tangente. Así, la pendiente igual a una tangente A es igual a la derivada de x0, A es igual al ángulo de la tangente M, a lo que va. La dirección de la recta va a depender si la pendiente calculada en un respectivo punto va a ser positiva o negativa. Si la pendiente es positiva, pues indica que
la recta en ese punto va a tener un comportamiento positivo digamos, si hubiera un movimiento hacia la derecha en la expresión. Y si fuera negativo, pues indicaría que hay un comportamiento negativo de la expresión hacia la derecha. Es el ángulo formado por dos curvas al cortarse en un punto P, X0 y Y0, es el ángulo que determina las tangentes a las curvas en el punto P. Y ahí viene la expresión, ¿verdad? Ahí viene el ángulo de la tangente, m2 menos m1 sobre uno más la pendiente uno por la pendiente 2, ¿verdad? Sea la función y igual a f de x, hablando de derivación como razón de cambio, por un valor de la variable x se da a esto un incremento denominado delta de x. Se puede calcular el correspondiente incremento en delta de y de las variables dependientes. Se puede dividir delta de y entre delta de x para obtener la razón de cambio promedio de y con respecto a x. Cuando la variable independiente cambia de x a x más delta de x, delta de y sobre delta de x es la razón de cambio promedio de y con respecto a x para el valor de x determinado y el de delta de x dado, ¿verdad? Con esto estaremos cerrando esta cápsula, continuamos en las siguientes cápsulas.